Saludos, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en la cuarta semana, en el cuarto viernes de la Cuaresma de 2024. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Y os saludamos otro programa más desde los estudios centrales de Hermanos Cofrades en el Hotel Mozart de Valladolid, Hotel Cofrade. Y es que estamos tan cómodos, con gente tan maja en el centro de la ciudad, y además hoy nos ha puesto Dani, su gerente, un cafetito con leche, su agüita, la calefacción puesta, pero es de decir que le voy a echar la bronca a Dani, porque sí está muy bien esto del café, pero no nos ha puesto ni las pastas Miguel Ángel, ni el orujo. Que es tradicional en el mundo está muy bien esto del café, Dani, pero ¿dónde está el orujo? ¿Dónde el orujo? Aunque estemos en Cuaresma, pero bueno, la Cuaresma hay que hacer penitencia, y la penitencia es tomar un orujito. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. De Castilla solo, unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido. Cuarta semana. Queda nada ya para empezar a ver procesiones. De hecho, ya vemos por las calles, por los alrededores de los templos, por la nave de pasos, que las cofradías están ensayando con las andas y un montón de actos que se suceden a lo largo y ancho de la ciudad de Valladolid. Ya hay movimiento, sí, hay movimiento cofrade. Buenos días, hermanos cofrades, a todos. Y no solo ensayos de andas, que da gusto verlos por Valladolid, como bien dices, pues ya nos van metiendo en la harina. También ensayos de bandas de música y conciertos que empiezan a emocionarnos el alma y los sentidos. Por otro lado, también hay preparativos y montajes en iglesias y conventos de andas, de pasos, altares, etcétera, para tener preparadas velas, hachones, flores, faldillas, inciensos y romeros. También la exposición propia de la Junta de Cofradías, que ambientan este tiempo cuaresmal, los recorridos siempre tradicionales de las distintas cofradías para ver esos montajes, para ir a los besapiés, en fin, lectura de boletines o anuarios de las distintas hermandades que nunca hemos mencionado, pero que son auténticas joyas con lecturas muy recomendables. Y también, como no, la propia publicación de la Junta de Cofradías, o la ya consolidada y que es todo un referente, como la de La Pasión, la revista de La Pasión de Valladolid. En fin, Raúl, que como verás hay una vorágine de momentos y de acontecimientos, no solo oficiales, sino también extraoficiales. Miguel Ángel Alonso Crucito, saludos, bienvenido, que ya te hemos escuchado hablar al inicio del programa, que ya has desempolvado los hábitos, y los tendrás preparados para pancharlos y les tendrás ahí más enmarcados que los cuadros de Goya que tienes en casa. Que me consta que tienes unos Goyas. A todos, amigos cofrades, amigos oyentes y presentes. Si de mí dependiera planchar los hábitos, a saber Dios cómo saldría. Vamos a dar un recuerdo a tu señora esposa Elena, que seguro que los tiene nicolaos. Esa es el alma mater de la familia. Realmente el hábito lo estrenó el miércoles de ceniza, dando escolta un año más al Señor atado a la columna, es un solemne besapié. Ahora ya solo queda darle, como ya digo, el repaso final para tenerlo a punto para los próximos días. Buenos días a todos, amigos oyentes y presentes. Hoy en la compañía de unos buenos amigos que ahora nos presentará Roberto, unos amigos, unos hermanos que tienen la fortuna de tener su sede en la misma puerta del cielo. Y nunca mejor dicho. Permitidme que envíe un fuerte abrazo a mi amigo, compañero de fatigas y expresidente del resucitado, Jordi Rovira Riera. Roberto, hoy vamos a hablar, como dice Miguel Ángel, de una cofradía que está en las puertas del cielo, que además tiene las llaves también, porque además dan culto y veneran a San Pedro. A San Pedro. Portacelli, por si nadie lo ha pillado. Oye, luego les preguntaremos a nuestros invitados si tiene algo que ver efectivamente Portachuela y con las lágrimas de San Pedro, que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Pero bueno, Roberto, que vamos a hablar con esta cofradía que representa lo más importante del cristianismo, la base de nuestra fe, pues que pone el colofón a la Semana Santa y que transmite alegría, vida y lo más bonito que puede tener la vida en un cristiano, en su corazón. Pues efectivamente, ellos son hermanos de la cofradía que ya habéis mencionado, que nos habla de la resurrección de Jesús. Pues qué sería de todos nosotros, de los creyentes sobre todo, y de la Semana Santa si aquello hubiese terminado en un fracaso. La cruz es el anticipo de la resurrección y así es verdad. Hoy no estaríamos celebrando ni rememorando nada si aquello pues no hubiese salido bien, ¿no? Como él nos dijo Jesús
Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y es que esta cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado nos habla y nos cuenta que la vida triunfa sobre la muerte. Y así que están hoy aquí con nosotros pues su presidente, don Jordi Rovira Valverde, y el vocal, don Óscar Álvarez Fernández. Sed bienvenidos a nuestro programa y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como os decíamos antes del inicio, estad tranquilos, vamos a disfrutar, vamos a compartir. Seguro que sí. Queremos que compartáis con nosotros y con la audiencia pues un montón de vicisitudes que tenéis en la cofradía, vuestra historia, que seguro que nos tendréis que corregir en algún momento, algún dato que tengamos nosotros, pero sobre todo esas vivencias que a los oyentes de Hermanos Cofrades les encanta. Así que nada, hacednos disfrutar y vamos a disfrutar con vosotros. Vamos a hacerlo todo juntos. Pues a los honores de la marcha a Jerusalén vamos a pregonar. Y hoy nos hacemos eco del pregón de Semana Santa de 1964 y nos encontramos en esta ocasión, en este año, con el pregonero don José Antonio Vaca de Osma y Esteban de la Reguera. Nuestro protagonista, don José Antonio, nació en Madrid un 13 de noviembre de 1921, con ascendentes vallisoletanos de provincia, por parte materna de la zona de Carpio y por la paterna de la tierra de Campos, en concreto en Mayorga. Era por tanto un castellano convencido, aunque castellano madrileño, castellano al fin y al cabo. Estudió Derecho, pero su pasión era la de ser historiador. Ya fe que lo consiguió, pero de forma autodidacta. Fue un gran erudito y una persona muy culta, gobernador civil de Ávila desde 1957 hasta 1966. También fue diplomático en la Embajada de España en Venezuela y cónsul de España en Burdeos y Zúrich. Fue miembro de la Academia de Historia, consiguiendo el premio Sánchez Albornoz en 1993. Le fueron otorgadas grandes condecoraciones, entre ellas la de Caballero de la Orden de Carlos III, la de Isabel la Católica, y fue comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio. En 2003 recibió la medalla como académico de honor de la Academia de la Hispanidad. Posee grandes publicaciones históricas como Así se hace España, de 1981, El Gran Capitán, de 1998, Hernán Cortés, del año 2000 o Los Reyes Católicos, del 2001. Falleció también en Madrid un 20 de agosto de 2012. El pregón de la Semana Santa de Valladolid lo pronunció el sábado 14 de marzo de 1964 en el Ayuntamiento de la ciudad castellana. Comenzaba recordando a sus antepasados vallisoletanos y ensalzando a Castilla y a Valladolid, y así lo expresaba. Al venir a Valladolid me asombra siempre el contraste entre la feraz línea vegetal del Duero y la del Pisuerga, con esas maseras grises, esos cerros casi blancos que son el sumum de la aridez. Así es esta Castilla activa y sufrida, inmensa, apasionada y padeciendo pasión, crucificada en cruz de servicio. Pinares y trigo de camino, piedra noble y berroqueña que se va ablandando en calizas y areniscas hasta llegar a la pobre materia del adobe. Ese adobe que dura como la encina, como las cosas sencillas, como el paso sosegado del río Duero por Tordesillas. Castilla, tierra de caballería, dragones, lanceros, húsares, tierra de chancillería, magistrados y doctores. Oh campos de Beetrías, donde amos y criados siempre fueron hermanos sin saber nada de democracias ni de congresos. Y las blancas y altas torres de Valladolid, como las soñaba Bernal día del castillo en su añoranza indiana, como las veo yo siempre que a ti me acerco, vieja capital de España. Hay torre de la Antigua, santos franciscanos y cuentas del gran capitán. Torre de la Antigua que eres como una princesa a la que hacen reina y jura, sin una lágrima, sobre el cadáver del monarca, esbelta, elegante, flor de piedra y de suprema dignidad. Santa María de la Antigua, para mí eres Isabel la Católica, hecha torre y templo, santidad y medida, carne y hueso que sube a las estrellas. Tú sí, Valladolid, ciudad entera, que al valor uniste la fortuna y hoy vives con tu cruz de espadas y laureles y creces potente, fuerte y nueva. Y José Antonio Vaca de Osma, nuestro pregonero de hoy, pasó a elogiar nuestra Semana Santa.
Quería huir de los nombres, de ese cuadro de honor de los grandes imagineros que dan esplendor por unos días a vuestra Semana Santa y durante todo el año a ese museo impar que es orgullo de Valladolid, la Florencia de Castilla, pasión de Cristo vivo en donde no se sabe dónde empieza el hombre y dónde acaba el pino. El orden, sobre todo, es lo que admiro como característica esencial de esta Semana Santa de Valladolid, más que el arte, más que la devoción. Vuestras procesiones lo son de verdad, y la Semana Santa tiene que ser recuerdo, evocación, reviviscencia de tragedia. Prefiero los silencios emocionados con la armonía grandiosa del luto de la liturgia y de la sangre sacramental. Y don José Antonio terminaba su pregón con estas palabras. El pregonero debe callarse ya, dejar en el aire un halo de optimismo, pero el optimismo, sin advertir los peligros, es suicida. Dejemos que nos lo diga San Lucas. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntar a tus hijos y tú no has querido? Jerusalén, si no te unes, tu suerte está echada. España, España, también por ti clama el evangelista, también por verte unida clama el cielo. Jesucristo pidió perdón por los que no saben lo que hacen, pidió por mí. Perdón y muchas gracias. Y también en ese año de 1964, el pregón de las 7 palabras lo escribió Moisés García. Estos son sus versos. Cristiano, pecador, hoy avisado quedas por este pregón. Al ser Jesús inmolado, tú vas a ser perdonado de la pasada traición. Acude a por la gracia, presuroso, ya limpio de pecado e impureza. No seas con tu Dios tan rencoroso, y ante la cruz, postrado, reza. Pues vamos a hablar, queridos amigos, de la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado, porque hubo a finales del siglo XVI en Valladolid una con este nombre, la Cofradía de Jesús resucitado. Y en este punto quiero tanto a Óscar como a Jordi, si metemos alguna patada a vuestra historia, pues que nos corrijáis, que nos levantéis la mano y nos corrijáis sobre la marcha, ¿vale? Y es que estuvo esta cofradía ubicada en la parroquia de Santiago Apóstol. Tuvo vida antes de 1540. Consta que sobre 1550 regentaba el Hospital de la Resurrección por un tiempo. Y tuvo vida también más allá de 1760 sin saber con certeza su final. Esta hermandad se perdió. En cualquier caso, no fue nunca cofradía penitencial. Más bien fue el tipo sacramental o de gloria, adscrita a esta parroquia de Santiago Apóstol. Tenemos que ubicarnos ya en el siglo XX y llegar hasta el año 1959, aunque posiblemente ya en 1957 y 58 hay datos de vida en la hermandad, para encontrar la inquietud de algunos entusiastas de la Semana Santa de Valladolid que querían rescatar esta advocación y que faltaba para completar nuestra Semana Santa de Pasión. A ellos se pusieron Ramón García del Castillo, Enrique Orduña Rebollo y Ramón Chamorro, que contaron con la ayuda del párroco de Santiago, don Ricardo Núñez, quien también fue o estuvo presente en aquella fundación de la Cofradía de la Oración del Huerto. Desde la propia Junta de Cofradías se reconocía esta posibilidad. Decía el secretario de la Junta de Cofradías que había un grupo de jóvenes con esta iniciativa e inquietud. Es más, querían realizar una procesión a Jesús resucitado en esa mañana radiante y festiva que es la mañana del domingo de Pascua Florida. Disponían de imagen, que era aquel Cristo resucitado de aquella desaparecida cofradía y que estaba en Santiago. Además, por otro lado, estaba la iniciativa planteada por la Cofradía del Santo Sepulcro, que andaba en negociaciones para conseguir una talla de Jesús resucitado y que estaban buscando en la iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia. Pero la iniciativa de la nueva hermandad se fue gestionando poco a poco hasta que se decidió crear la cofradía, que tenía como fin principal dar culto y fomentar la devoción a Cristo en su resurrección gloriosa, que era el núcleo central de fe y verdad en el cristiano, así como una especial devoción hacia la Virgen María en ese momento de su aparición en la mañana de Pascua.
Así pues, el arzobispo de entonces, don Antonio García Goldaraz, tras el visto bueno del propio arzobispado y de la propia Junta de Cofradías, decidió crear y erigir canónicamente a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado en la Iglesia de Santiago, aprobando de igual forma sus estatutos. El primer presidente de la hermandad fue uno de aquellos 3 que encabezó el proyecto inicial, don Ramón García del Castillo. Pero la primera Junta de Gobierno tardaría un año en ser aprobada. No fue hasta el año 1960, mismo año en el que se creaba la nueva procesión del Domingo de Resurrección, que ese año cayó en 17 de abril. La Crónica del Norte de Castilla de entonces recogió pormenorizadamente ese hecho histórico de nuestra Semana Santa, y tras celebrar el señor arzobispo la misa solemne de Pascua en la parroquia de Santiago, a las 10:30, a las 12 de la mañana partió la Cofradía del Resucitado con aquella imagen de Cristo triunfando sobre la muerte y con acompañamiento de parte de algunas cofradías. Lo mismo hizo en aquella ocasión la Cofradía de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, que fue la primera y última vez que acompañó a la Virgen de la Alegría desde el Colegio de los Jesuitas de San José, a la cual también acompañaron otras hermandades. Al año siguiente ya lo haría la Cofradía del Santo Sepulcro, con esta imagen mariana y el paso del Santo Sepulcro vacío, sin el cuerpo de Cristo muerto, que simbolizaba la resurrección gloriosa. Ambas comitivas se encontraron frente al Ayuntamiento de Valladolid en la céntrica Plaza Mayor. Una vez realizado el encuentro entre Cristo resucitado y su Madre de la Alegría, se procedió a interpretar diversos cantos por parte de la coral vallisoletana, el Orfeón de Renfe, la Escolanía de la Salle y el coro de San Pío X de los jesuitas, los cuales interpretaron, entre otras piezas, el Regina Coeli y el Aleluya de Händel. El norte de Castilla también reflejaba una costumbre y tradición muy vallisoletana que con el tiempo se perdió, y era el solemne besamanos que se realizaba por la tarde de ese día de Pascua a la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad. Hasta allí acudían todas las autoridades de la ciudad, el señor arzobispo, y se rezaba el rosario en sus misterios gloriosos, realizándose una pequeña procesión por el centro de la iglesia, en aquel viejo templo que era de la época de los Reyes Católicos y que aún estaba en pie, y se terminaba el acto con el emotivo canto de la salve y el mencionado solemne besamanos. Sería a partir de 1963 cuando se abría ya un periodo más estable en la hermandad. Se comenzó a realizar el tradicional triduo a Cristo resucitado en la Semana de Pascua. Y en 1965 la cofradía consiguió llegar a cabo un objetivo ambicioso: salir en procesión en los días santos acompañando a la imagen de San Pedro, a la que se tituló Las lágrimas de San Pedro, que representaba el momento en que el apóstol negaba a Cristo 3 veces y se arrepentiría después. Es una efigie del escultor Pedro de Ávila del año 1720 que se conserva en la parroquia del Salvador, imagen que encargó un cura de esta iglesia llamado Pedro de Rábago al propio escultor. Es una imagen de bulto redondo, de tamaño natural, que al principio comenzó saliendo en procesión con otra composición. Lo hacía acompañando primero a un exceomo del escultor Francisco Alonso de los Ríos y después, y en alguna ocasión, a un Cristo flagelado, propiedad del Museo de Escultura. Ahora el apóstol sale en procesión solo, aumentando así el dramatismo de la escena que evoca soledad y amargura de aquel primer papa de la historia al que Cristo designó y eligió como piedra angular y cabeza visible de su iglesia, capaz de atar y desatar todo lo concerniente a ella. Ese mismo Pedro que ante la pregunta de Cristo, ¿quién dice la gente que soy yo?, él contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Cabe acaso mayor prueba de fe? Pues bien, esta procesión ha tenido diferentes formatos o puestas en escena. Primero, la imagen del apóstol salió en procesión en la llamada de la amargura del Jueves Santo, haciéndolo ininterrumpidamente hasta nuestros días, y ahora ya de manera individual, pues esta procesión ha dejado de ser una realidad grupal, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? A partir de 1996 se creó la procesión del arrepentimiento en la noche del Miércoles Santo, que realizaba conjuntamente con la Cofradía de la Sagrada Cena. Bueno, creo que lo explicáis bien, porque un poquito más adelante habláis de cuando se inicia esta procesión, ¿no? Esta procesión la realiza la cofradía entre los años 67 y 71, ¿vale? Y bueno, pues dejamos, por las circunstancias que fueran, supongo que por las dificultades se deja de hacer. Entre los años, digamos que en la década de los 80, no me acuerdo ahora exactamente
nuestra cofradía y la cofradía de la Sagrada Cena, presentamos un proyecto de una procesión que se llamaba Arrepentimiento y Esperanza. Esta procesión fue presentada a pleno, como mandan los estatutos, presentada en 2 ocasiones, pero en las 2 ocasiones después no fue aprobada por el arzobispado, que entonces consideraron que había un número excesivo de procesiones. Una vez perdida esta opción, lo que hizo la cofradía es recuperar la procesión antigua, pero la recuperamos nosotros. O sea, sí que es cierto que la cofradía en su primera época, en estos años finales de los 60, iba a la iglesia de San Pedro, y entonces seguimos haciendo esto, yendo a San Pedro. Esta procesión se recupera en el año 96 y es la procesión del arrepentimiento, y ha sido así siempre. Y luego es verdad que tuvimos, no sé si fueron 2 años, que yo no recuerdo si 2 o 3, que las 2 cofradías con la Sagrada Cena, después de recogerles en su sede, hacíamos un recorrido común, paralelo además, de forma paralela, y fuimos a los ingleses, íbamos a los ingleses. En el año 2002 yo fui, nuestra candidatura fue elegida para dirigir la cofradía, y entonces hablando con Rubén, el presidente que era entonces de la Cena, le dije que esa situación no era así, porque entonces empezamos a tener ya como doble titularidad, y esto a nosotros, en nuestra cofradía, por lo pequeña que somos, siempre nos ha traído unos cuantos problemas, pero bueno. Y entonces le dije, si quieres recuperamos la idea del proyecto y lo volvemos a solicitar. No. Entonces de ahí luego salieron otras cosas, como una procesión, la procesión de la Cena del miércoles, que realmente, bueno, la historia es un poco negativa en nuestro funcionamiento como Junta de Cofradías, pero lo que hizo fue que tuviéramos que cambiar, y a partir del año 2003 hacer una procesión como se está realizando ahora, ¿no? Con las 3 negaciones, cosa que hasta entonces no habíamos hecho. Pero la cofradía siempre ha sido la titular, única titular de esa procesión. La del arrepentimiento. Sí. Pues nada, Jordi, te agradecemos mucho esta aclaración, porque bueno, teníamos algún dato un poco ahí erróneo que nos bailaba, y hemos querido contar con tu testimonio para... Pero son cosas que, vamos a ver, que además que cuando haces unas procesiones y haces actividades con otras cofradías, yo creo que está bien, es enriquecedor, ¿no? Lo que pasa es que hay que mantener algunas cosas que son... La personalidad de cada cofradía. Sí, las cosas que son ciertas, entonces, bueno, no va más, o sea que está bien. Bueno, sí que está claro que al principio pues comenzasteis haciendo un acto ante el Cristo de la Espiga, así consta, que bueno, que sí que era propiedad de la parroquia de San Pedro, y que luego pues ya fuisteis, como bien dices, hasta San Juan, luego hasta el Colegio de los Ingleses incluso, y que, pues como bien dices, desde el año 96 habéis recuperado esa procesión, vuestra propia, y ahora pues es el recorrido que actualmente tenéis, que pasáis incluso por enfrente de las Isabelas, allí la Cruz Desnuda también, bueno, os recibe, y luego ya también en San Quirce, ¿no? Y bueno, pues así las 3 negaciones, símbolo, pues como bien la imagen representa, de San Pedro, de las 3 negaciones del apóstol a Cristo, ¿no? Eso ha ido cambiando por circunstancias, porque nosotros estamos muy agradecidos a las cofradías que nos reciben. Ha estado la Veracruz recibiéndonos, ha estado Angustia recibiéndonos y tal, pero bueno, hay veces que no siempre es posible, ¿no? Y llevamos ya los últimos años que los 3 actos se hacen, uno con la Pasión en San Quirce, otro con los franciscanos en las Isabelas, y el tercero se hace con el descendimiento en San Miguel. Sí. Durante ese recorrido, las voces del coro llamáis a la reflexión y a mirar en el interior de cada uno. De vuelta a vuestra iglesia de las Calderonas, realizáis un emotivo acto ante el arzobispado también, creo recordar. Ajá. Donde el coro entona el Tu es Petrus, recordando el voto de obediencia al Santo Padre representado por nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y que así hacen la solemnidad de la cátedra de San Pedro. Sí, porque celebráis, sí, ellos celebran, ahora no lo puedo contar también, esta festividad, ¿no? Esta solemnidad de la cátedra de San Pedro, ¿no, Jordi? Sí, nosotros tenemos la festividad el día 22 de febrero,
una fecha que bueno que es la cátedra, pero además es una fecha muy propicia porque si no cae en Cuaresma cae muy cercana. Muy cerca, ¿no? Y entonces es una parte, bueno, es un buen momento para que nos valga de preparación también para lo que nos viene, ¿no? Y es verdad que hacemos un voto de obediencia al Santo Padre, y ese voto de obediencia le medio representamos, lo hacemos más público, digamos, al pasar por el arzobispado. Simplemente se para, el coro entona ese Tu Petrus que nos compuso un buen amigo y músico, Sergio Casorran, y se sigue la procesión. Pues tenemos que indicar que esta cofradía tiene la particularidad de vestir dos hábitos distintos dependiendo de los días de la Semana Santa en que nos encontremos. Los domingos, tanto el de Ramos como el de Resurrección, así como también en su fiesta de gloria en Pentecostés, usan el hábito blanco con una muceta roja sin capirote, y para los días de Pasión el mismo hábito blanco pero con escapulario y capirote negro. Por último, hemos de reseñar que su nombre cambió al adoptar más advocación, sobre todo de la Virgen, ¿no? Y su título es, correcto, creo, es Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro. Correcto. Pero vamos a hablar de los nuevos tiempos, de la nueva sede y de las nuevas imágenes de devoción. La cofradía ha seguido manteniendo este camino de fe a lo largo de su corta pero intensa trayectoria dentro de la Semana Santa. Primero, la cofradía traslada su sede canónica a la iglesia conventual de Nuestra Señora de Portacaeli, las monjas calderonas, donde reside actualmente, compartiendo oración con las hermanas dominicas y encargándose de la apertura y custodia del templo. Y por esos años 70, antes de que la cofradía del Santo Entierro cumpliese con el tradicional entierro de Cristo en la tarde del Sábado Santo, la hermandad era la encargada de realizar el solemne traslado del Cristo yacente de Gregorio Fernández para depositarlo y devolverlo a la comunidad de monjas bernardas de este convento vallisoletano de San Joaquín y Santa Ana. Sí, lo realizaba según iban de camino al encuentro glorioso en esa mañana de Domingo de Pascua, aunque cuando preparábamos el guión con Yori también sí que me comentó que parece ser que iban al principio solamente 4 cofrades y que lo hacían solamente por el interior del templo, ¿no? Y sí. Se hacía ahí como una especie de procesión que luego se sacó a la calle, ¿no? Por el claustro. Sí, lo hacían por el Sí, claustro. vamos, como ahora. Yo era bastante pequeño, no iba a eso, no me tocaba ir. Sí, pero justo antes de salir la procesión, bueno, pues fue una invitación, bueno, con los datos que ha dado de uno de los recursos de la refundación de la cofradía de Ramón Chamorro Moliner, que cofrade de Santo Entierro, pero bueno, la relación siempre ha sido buena, ¿no? Y entonces Alfonso Villares puede ser, es que yo era pequeño y no me acuerdo, un presidente, creo que... Villares, no, sí me suena el nombre de Villares como presidente. Bueno, no sé si a lo mejor era incluso antes. Podríamos hablar con nuestro amigo Pablo, que era un veterano de la Cofradía del Santo Entierro, pero sí me suena que él hablaba en alguna ocasión de Antonio Villares. Sí. Y por la reacción que tenían, pues, ¿y por qué no hacéis esto? Entonces iban 4 directivos, se ponían el hábito, la medalla y hacían el traslado por dentro. Un año se invitaron a que entonces era el secretario de la Junta de Cofradías, Julián Gallego, y lo vio y dijo, esto lo tenéis que meter en el recorrido, y a partir de ahí, no me acuerdo exactamente el año, a partir de ahí se introdujo en el recorrido, salíamos de Santiago, íbamos a Santana, hacíamos el traslado y se continuaba la procesión. Claro. Y luego, bueno, eso ya pasó a la tarde del Sábado Santo y ya fue la Cofradía del Santo Entierro la que comenzó a organizar, pues, bueno, esta sencilla procesión que luego por el interior pues es emotiva y que sí se ha reflejado en multitud de ocasiones por todos los que la han presenciado, ¿no? También, bueno, la Cofradía del Resucitado en el año 92 intentó realizar otro ambicioso proyecto y para ello se propuso que una vez concluida la vigilia pascual, que la imagen de Jesús resucitado fuese recorriendo distintas iglesias de la ciudad,
cada año una diferente, para testimoniar así la fe en el resucitado, pero aquello no prosperó. En 1994 encontramos la nueva imagen de Jesús resucitado y en 2009 la Virgen de la Alegría. Vamos a hablar primero de nuestro Padre Jesús resucitado, Roberto. Pues es una imagen que la cofradía encarga al imaginero Ricardo Flecha y que fue bendecida el 19 de marzo del 94 por el arzobispo de Valladolid, entonces don José Delicado Baeza, sustituyendo a la que hasta entonces se había procesionado y dado culto y que hemos mencionado anteriormente, la de la iglesia de Santiago, y que fue propiedad de aquella cofradía de la Resurrección. Esta escultura está realizada en caoba de Brasil y es de tamaño natural. Los cofrades acompañan esta imagen en la procesión del encuentro de Jesús resucitado con la Virgen de la Alegría en esa mañana de domingo de resurrección, y representa a Cristo pues cuando sale del sepulcro todavía envuelto en el sudario tras haber vencido a la muerte. Y como no podía ser de otra forma, hablamos también de María Santísima de la Alegría. También encargada al escultor Ricardo Flecha, con motivo del 50 aniversario de la fundación de la cofradía, que fue bendecida en esta ocasión por el arzobispo don Braulio Rodríguez, el domingo 29 de marzo del 2009, tallada en cedro y representa a María recibiendo jubilosa y con los brazos abiertos a su Hijo resucitado. La cofradía acompaña esta imagen en la procesión de María Santísima de la Alegría en la mañana del domingo de Pentecostés. Bueno, vamos a hablar también de Ricardo Flecha porque recientemente ha fallecido, un gran escultor de la Semana Santa, y que, bueno, pues vosotros, la cofradía vuestra, tenéis dos obras de este maravilloso imaginero. 3 contando. 3. Contando la cruz guía, de la cual él está muy, muy orgulloso. Nosotros todavía más. Pero bueno, sí, porque el hecho de encargar una imagen fue una situación complicada para la cofradía, en primer lugar por cómo se produjo, porque... ¿Os fue vetada la imagen o cómo sucedió aquello? Nosotros cuando, teniendo la sede, la cofradía antigua tenía sede ya propietaria de una de las capillas de la iglesia de Santiago. Sí. El Cristo se entiende que era de la cofradía antigua, cuando la cofradía se refunda. Nosotros nos gusta utilizar la palabra refundar porque al final utilizamos el mismo nombre y los mismos fines, claro. ¿Vale? Pero bueno, cuando la cofradía se refunda en la iglesia de Santiago, como habéis comentado. Pero claro, Santiago tiene demasiados pasos el Viernes Santo. Demasiado jaleo, glorioso, demasiado jaleo. Y la cofradía, los más antiguos del lugar, saben cuando nos tocaba... Le miras a Miguel cuando hablas de los más antiguos del lugar. Miguel porque es más antiguo que yo. No, pero nos tocaba montar el paso, tenerle fuera, no tenía sitio, y al final pues el párroco que entonces estaba, don Marcos, nos dijo que buscáramos un sitio. La relación que ya teníamos con Calderonas de forma personal, porque las Calderonas habían tenido colegio y a mí me tocó estudiar al párvulos allí. Lo que pasa es que después tuvieron que elegir entre la docencia y la clausura. Pero bueno, con esa relación y tal, y viendo varias iglesias, pues al final fuimos en el año 86 como un año de prueba, primero a ver si les entorpecíamos demasiado en su vida contemplativa. A la hora de producir el traslado, la cofradía solicitó la autorización al arzobispado para cambio de traslado, nueva sede y traslado de nuestra imagen. Porque la imagen antigua, según consta en nuestras actas, fue donada por el párroco que habéis comentado antes, Ricardo Núñez. Bueno, todo hasta ahí fue bien, nos llevaron la imagen y tal, y cuando llegó el primer sábado santo, que no estaba el resucitado haciendo la vigilia, pues los feligreses protestaron un poco y ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, son palabras algunas un poco que no... gruesas, digamos. Sí. Y acabamos teniendo ciertos problemas. Yo creo que fue hasta el juicio eclesiástico. Nos pidieron documentación, nosotros presentamos la documentación que teníamos. No es válida. Dijimos, ¿qué documentación presenta la parroquia para decir que es suya? Entonces, no nos la dejaron. Entonces, la solución fue hacer la nueva imagen. Pero, como hablasteis el año pasado, por ejemplo, porque nos coincidió en el tiempo con el despojado. Sí. Pues había entonces unas cuestiones de hacer
comisiones y todo esto, y entonces te empezaron a poner una serie de condiciones que las cuales la cofradía no quiso aceptar, porque si tú vas a hacer una imagen, tendrás que decidir tú qué imagen quieres, no te lo tendrá que decir alguien. Había que publicar en los boletines, en no sé qué y tal, y luego había unos señores, una comisión que decidía. Nosotros eso no lo aceptamos y entonces por eso nuestra imagen es incluso posterior, ya había contactos con Ricardo Flecha. Bueno, a lo que íbamos, Ricardo. A partir de ahí, Ricardo era una persona, bueno, pues estamos hablando del 94, pues con 30 y tantos, 40 años, a lo mejor no llega a 40. Y bueno, pues zamorano, castellano. Bueno, los zamoranos ya sabéis cómo son con Valladolid, con la Semana Santa, muy amigos, pero nos toca discutir a veces tomando los cafés, amigos, ¿no? Amigos como amigos, pero el burro por la lengua. Bueno, a Valladolid le toca discutir con todas las provincias. Con todo lo que haga falta. Con todo lo que haga falta, sí. A partir de ahí tuvimos una excelente relación. Bueno, con Ricardo ha sido en espíritu sigue siendo cofrade y honor de la cofradía, pero sobre todo ha sido amigo. Un buen amigo. Hicimos el Cristo con dificultades y tal, pero cuando volvimos a hacer la Virgen, aquí ya era una cuestión que no teníamos que buscar, era una cosa que hacía la cofradía, sin tener que necesitar aprobaciones. Entonces se habló con él y entre tanto, un poquito antes, pues un día de estas veces que ibas a Zamora y que estabas con él, o venía a Valladolid y te juntabas a comer y tal, pues hablamos de muchas cosas. Y una vez fue la cosa de decir, nos gustaría tener una cruz guía. Y dice, vale, yo te hago la cruz guía. Y dice, pero os hago la cruz guía, pero un día vimos un par de ideas que tenía. Y dice, ya no volvéis a ver nada más hasta que vengáis a recogerla. Y la cruz guía nos la regaló Ricardo. Es una obra muy buena. De esa cruz guía sale la idea del Cristo en brazos de la muerte, que eso también tiene otra historia. Bueno, y al final con Ricardo, para nosotros Ricardo es, aparte de que es el padre de nuestro patrimonio, pero una persona muy querida. Porque esa cruz guía, para que lo sepan muchos oyentes que nos escuchan fuera de Valladolid, no es una cruz guía con un Cristo crucificado en la cruz, sino con los brazos... como está acostumbrada la gente a ver una cruz guía, ¿no? Tipo a lo mejor Andalucía o como también ahora se están poniendo en Valladolid, sino bueno, que lo explique yo. Que lo expliquen efectivamente. Sí, no, pero es que es una cosa normal. Si nosotros somos una cofradía de gloria y la cruz guía al final representa, va a salir en todas tus procesiones, va a presidir todos tus actos. Tú no puedes tener un Cristo crucificado el domingo de Resurrección. Claro. Entonces al final... era una cosa buscar la simbología, ¿no? Sí, claro. Y entonces es un Cristo muerto que está ascendiendo, ¿no? Por eso está un poquito más alto con los brazos caídos, como si lo estuvieran elevando, ¿no? Está elevando al cielo, ¿no? Entonces es una cruz que impactante mucho, ¿no? Y simboliza mucho muchas cosas de la cofradía, no solo nuestra fe, sino también nuestro carácter, ¿no? Claro. No toda la gente lo entiende, ¿eh? No toda la gente lo entiende. Ya era hora, Óscar, que hablase, porque le ibas a dejar todo el programa es que si no lo a Jordi y hablo no yo solo. Óscar, por favor. No hay tiempo a que sea un trago de agua. Que no mucha gente lo entiende la cruz esa. Cuando entra a la iglesia se queda un poco con la cara, pues no sé, no muestran mucho agrado, desde luego, pero a mí sí, a mí me gusta mucho, por eso, por lo que hay que interpretarla, que es lo que simboliza. Bueno, cuando la explicas, la gente entiende más el concepto. Cuando la vi y ves Cofradía Resucitado y ves esa cruz, bueno, uno si tiene un poquito de imaginación sabe que realmente eso es como que está venciendo la cruz, que está venciendo la muerte y que va a la resurrección, ¿no? Yo creo que al final, bueno, no es tan difícil sacar una conclusión de esa cruz, ¿no? De hecho, de ahí cuando hizo el Cristo en brazos de la muerte, un día una visita en su taller, bueno, con una palabra... De hecho, la idea es muy parecida. Surge de ahí y dice, esto, si tenéis valor para sacarlo el sábado santo por la noche, os lo regalo. Cosa que un día comentaba... ¿Por qué esa idea que nombrado era con ese motivo? ¿O era por esa...? No, había hecho la imagen. Él la estaba haciendo y en estas cosas decía, si tenéis valor os la regalo.
bueno, no valor la palabra, pero y claro, Valladolid es una ciudad un poquito más reacia para determinadas cosas. Sabéis que es una imagen que el Cristo está tallado, bueno, desnudo. Sí. Ahora en Medina, bueno, le pusieron un paño de tela. Bueno, la cruz guía nuestra también está tallada desnudo, el Cristo, pero lo puso él, ese sudario, ¿no? Me dice, el día que os atreváis, solo lo arrancas. Y bueno, pues al final esto, así, me acuerdo que cuando se hizo la presentación en Medina, yo estaba allí porque trabajo allí, bueno, y dice, fui con un amigo cofrade y dije, yo no quiero saber nada porque no iba en condiciones de estar en un acto, ¿no? Y me dice, me comentó el entonces presidente de la Junta de Cofradías, dice, ¿y esto a qué te recuerda? Y digo, hombre, es a mi cruz. Y dice, y le comenté esto, digo, Ricardo comentó esto, y dice, ¿y qué pasó? Y digo, pues no la tienes tú, pues que no tuvimos valor para... En Valladolid no se habría aprobado probablemente sacar esa imagen. Esa imagen, ¿no? Es que corroborando un poco lo que ha dicho Óscar, que es interesante, yo creo que en Valladolid hace falta un poco de pedagogía sobre nuestras cofradías y todo lo que tenemos y lo que significan nuestras imágenes, ¿no? Y en este caso la cruz guía de Resucitado. Bueno, queridos amigos, ya habéis visto que no hemos presentado la tertulia porque ya hemos empezado a hablar durante todo el programa, da igual, pero bueno, ya habéis visto de qué sirven, Roberto, los guiones que preparamos tan denodadamente durante toda la... Os hemos tirado, pero ya habéis visto no, pero bueno, pero que es un placer escuchar a nuestros amigos, por supuesto. Esto es lo bonito. Por supuesto que sí. Oye, o sea que no sois tan jóvenes, la cofradía quiero decir, porque vosotros sois unos chavalines, pero digo que la cofradía no es tan joven como podemos pensar, ¿no? Porque venís de aquella época del siglo XVII. Y antes, ¿no? Bueno, aquella primera etapa de la cofradía, lo hablábamos Jordi y yo por mensajes estos días, y él sí que me decía en el mensaje que no se sabe con certeza cuándo se funda, porque no hay documentación exacta, tampoco se sabe con certeza cuándo deja de existir. Entonces, bueno, pues sí que hay documentación de ese periodo de tiempo más o menos. También se sabe que regentó ese Hospital de la Resurrección, que estaba en lo que hoy es la calle Miguel Íscar y esquina con Recoletos, que hay fotos que así lo atestiguan, ¿no? Y lo que es la Casa Pantilla ahora. Exactamente, ahí estaba el Hospital de la Resurrección. La famosa calle del Candil. Y que durante un tiempo, pues la cofradía anterior, pues sí que, pero como bien dices, refundó, o sea, es una refundación de esa idea y además el mismo fin y el mismo objeto de cofradía. Y como decías tú antes, Jordi, que no habéis cambiado el nombre de la cofradía. No, se me ha añadido, se añadió San Pedro, ¿no? Pero es verdad. Y bueno, en esto, como bien comentáis, de los libros que se conservan, ahora están en el archivo de la catedral, bueno, son los libros que tenía la parroquia de Santiago, ¿no? Y son los libros de la cofradía. El primer libro no hay vida, o sea, no no se habla de fundación, no se habla ni de primeros momentos en ese 1540, 60, no me acuerdo ya. Sí, y en el último, que de hecho, bueno, antes cuando no nos tocaba trabajar, cuando todavía estábamos estudiando, íbamos a fisgar, cuando estaban los libros en lo que es el parking del arzobispado, ahí nos metíamos ahí a intentar leer ahí hemos ido muchos a investigar, a dejarnos los ojos, a intentar y incluso la última hoja del último libro que se tiene pone una fecha y una hoja anterior tiene una fecha posterior, ¿no? Es curioso. Y tampoco se habla para nada no de disolución, es que se habla de cosas nuevas, de gente nueva que entra, de no sé qué. Entonces, lógicamente... Pues se perderían libros, se perderían... Claro, se perderían y tal. Pero lo que es evidente es que la cofradía desaparece. Yo supongo que habrá una cuestión más histórica entre... las ilustraciones, las desamortizaciones, bueno, es que esa época que al final a lo mejor no se consiguió
salir adelante, ¿no? Claro. Pero es un campo que a lo mejor para cuando nos jubilemos o para alguno que quiera estudiar podría ser interesante. Saber porque dónde o hasta cuándo. Sí, y porque incluso para la cofradía habría casi que lo tenga que encargar, ¿no? Claro, claro. Porque luego hay una normativa para que realmente sea la misma cofradía. Creo que había algo que si te refundabas en los 100 años posteriores a la muerte del último cofrade. Sí. Bueno, pues por las fechas que estamos tampoco vamos tan desencaminados, con lo cual probablemente tendríamos más derecho que algunos otros a tener una antigüedad. Sí. Pero eso es un tema divertido para hablar en otra... Óscar, que no te oigo decir nada, mira, a ver. No, es de esas cosas no... Yo soy de los que, aunque llevo 30 años en la cofradía, no tengo esa experiencia como la puede tener Jordi, que vamos, que lo mamó de chaval. Todas estas cosas tan documentaciones y demás, ahí me pilla muy de lejos. Oye, pues ya que has dicho que llevas 30 años en la cofradía, sí. Contadnos un poco vuestro bagaje cofrade, cuántos años lleváis en la cofradía, por qué os hicisteis de la cofradía del Resucitado y no de otra. Pues sí, llevo 30 Óscar. años. Y fue porque yo, de pequeño, la Semana Santa prácticamente era el Viernes Santo. Sí que es verdad que el Viernes Santo no nos lo perdíamos nunca, eso nos bajaban mis padres, a mi hermano y a mí, veíamos la procesión y tal, pero casi hasta ahí era la Semana Santa. Y siempre me gustaba mucho la procesión y me gustaba. Bueno, pues lo íbamos a ver si me apunto, lo íbamos dejando, lo íbamos y tal. Y yo, pues llegó un momento, y digo, pues es que me voy a apuntar. Y de tantas que había, y de familiares que tenía en otras cofradías y demás, pero luego lo que habéis comentado en la introducción o en el anuncio, ¿no? Que es que la resurrección es la base de la fe. Entonces, yo pues creo que va a ser esta. Y con 19, 20 años, pues me apunté. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya has sido soldado raso, perdóname la expresión, sí, cofrade raso, hasta vocal. Sí, porque todos somos, al fin y al cabo, cofrades de fila. Hoy representamos o somos parte de una directiva, pero mañana seguimos siendo cofrades y hermanos normales. Hombre, siempre cuando oyes con otras cofradías, qué cofradía más grande, qué cofradía no sé qué, parece que tienen un nombre y no sé qué. Pues nosotros somos pocos, es una cofradía pequeña. Lo bueno que tiene es que si te gusta, pues es que acabas haciendo de todo, porque siempre hace falta gente para todo. Entonces, pues al final, pues ahí andas. Como tanto para una cosa, para otra, pues hay que bajar los banderines, es uno de los... para preparar para el domingo ya, cambiar los hachones, bajar los banderines, todo eso. Pues el trabajo de la cofradía, la verdad, pues siempre hay cosas que hacer. Oye, esa idea de cambiar de hábito, ¿de quién fue la idea? ¿O cómo surgió aquella idea de rojo, negro? Es curioso, la historia. La cofradía, el hábito es el blanco, la túnica blanca, que es la misma, y la muceta roja. Al participar en los desfiles de Semana Santa, hay que buscar el cubrirse. Y hay dos personas que se van a unos ejercicios espirituales. Lo puse, el COVID hizo estragos en la memoria. Lo puse en el año pasado en el artículo de la revista La Pasión. Bueno, me acordaré el nombre del convento. Y entonces los frailes iban... Si no volvemos a leer el artículo tuyo de la revista La Pasión. Los frailes iban vestidos, el escapulario y tal, y entonces, pues mira esto, y así salió. ¿Tú, Jordi, cuántos años llevas en la cofradía? ¿Y por qué te hiciste ¿Es por tradición familiar? Sí, bueno, nosotros, mis padres eran amigos de la banda del grupo, pues de Manolo Jiménez, que era presidente de la cofradía entonces, Manolo Herrera, un montón de gente eran cofrades, y entonces, pues papá a salir en la procesión, y mamá a ponerse la mantilla. Y si mi padre salió un martes santo, pues a mí me hicieron un hábito para el jueves santo. Y entonces tú entras de pequeño, pues no sé exactamente, 7, 8 años así. Yo creo que, como dice Óscar, hay un momento que te mete... Bueno, Óscar porque entró ya con una edad ya con cabeza. Y nosotros entras de pequeño y hay un momento en el que decides si
si vas a seguir. Si tiras para adelante, O sea, claro. puedes seguir de muchas formas, ¿no? Si te En gusta, el, si en no el te momento gusta, que si tú al final, crees en claro. esto y a partir de ahí pues nos metimos. Entonces llevo 40 y tantos, muchos. Jolín, 40 y Sí. tantos. Entonces, pero porque al final al fin y al cabo, por ejemplo, Óscar decía, yo he entrado con estos años, ya Óscar ha metido, pues toda su familia son cofrades, bueno, su madre también, Sí, que entró al final, mayor, sí. no, pero no como sus hijas, ¿no? Pero a los niños nos meten de pequeño y tú vas ahí y ya está. Y ya cuando te entra la edad tonta, pues ya veremos. qué pasa. Dudas, ¿no? Cuando llegas ahí los 16, No, bueno, ya 17. sabéis, hay veces que a la gente le cuesta más y tal. Sí. Bueno, nosotros hemos seguido siempre. Nuestra cofradía es una cofradía, como decía Óscar, pequeña, pero con unidades familiares que, claro, cuando tú eres niño, esas unidades se van, claro, haces esos lazos, Que ¿no? hacéis hermandad de verdad, Y también. sí. Entonces, también es verdad que también esto es como igual que los hermanos. Cuando discutes, discutes. Hombre, claro. Pues ya, para Pero eso bueno, llega hasta el la Pascua arrepentimiento, para ¿no? Hasta el arrepentirte arrepentimiento, y después Pascua para claro, ahorcarte, y ¿no? luego la Pascua Roberto para y, hacer- Roberto y yo, que somos hermanos, cofrades, hermanos de sangre, discutimos, pero luego estamos aquí compartiendo el micrófono. Oye, ¿cuántos sois cofrades? Porque has dicho que sois una cofradía familiar, ¿qué sois? No llegamos a 300, 200 y muchos, 270, 200, algo así. 280. Oye, antes, al inicio del programa, que hemos hecho ahí una correlación un poco, por mi parte absurda, pero no sé si tendrá algo que ver, Portacoeli, las lágrimas de San Pedro, que tienen las llaves, no tiene nada que ver con esto, efectivamente, es una coincidencia pura y dura. Hombre, el paso es de la parroquia del Salvador, El Salvador. que la imagen es de la parroquia del Salvador. Sí, bueno, sí, Pero está en la permites- Portacueli, pues ya está. Era por quitar un poco de hierro al asunto Si y me también dar un permites chascarrillo. la anécdota, por seguir quitando hierro, como dices tú, una señora, hace ya bastante, es decir, una de las Semanas Santas, que entrando a preguntar por la imagen, la verdad que hace mucho tiempo y no sé si es que había entrado pues un grupo de amigos y amigas, están discutiendo que qué imagen era, que qué no sé qué, y ya preguntan y digo, pues es San Pedro. Y claro, y se queda la señora así un poco así, dice, pues si es que vamos a ser San Pedro y si no tiene las llaves. Y dice, claro, bueno, y después no le vamos a colgar un llavero para salir de procesión. Haberle dicho en ese momento, como le había negado, se las había quitado. Todavía no las tenía, las del cielo, ¿no? Eran ocupa en aquella Sí, época. sí que es verdad que, pues es que de esas... Pero la verdad es que es una imagen Sobrecoge, que ¿eh? engancha, o Es sea, es una impresionante. imagen que sin ser destinada para procesionar, ¿no? Digamos así, luego es, bueno, encaja como anillo al dedo, quiero decir que es una imagen que es sugerente porque al final te hace verte ahí reflejado en la imagen de San Pedro, un pecador, un pobre hombre que se arrepiente de su... Y ahí estamos reflejados todos los pecadores del mundo. Exactamente. Y además de tener las llaves de las puertas del cielo, también son, digamos, depositarios del sepulcro de don Rodrigo Calderón. aquí en Exactamente. Bueno, Pues se llaman las calderonas, las monjas. Es correcto. Esto es importante porque yo, ya sabéis que soy una persona muy seria y hay veces que hablo con amigos de otras cofradías. Que eres una persona muy seria. Yo soy muy serio, Vale, vale. tremendamente serio. Y siempre digo que la Semana Santa existe gracias al resucitado, ¿no? Porque heredamos esto de Calderón, ¿no? No, pero ahora de verdad. No, ¿En serio ahora- que eres serio? Ahora en serio. Cuando hablamos de una figura como Rodrigo Calderón, enseguida se metía todas las piedras posibles, ¿no? Porque, bueno, qué horror, aquello de Marbella y todo esto ya estaba inventado, ¿no? Por el duque de Lerma y Rodrigo Calderón. Rodrigo Calderón era el secretario del duque de Lerma y, bueno, pues el amigo rey pues dejaba obrar, ¿no? Trapicheos. Y entonces cuando le convencen al rey para traer la capital a Valladolid, y Valladolid es capital de España de 1601, 1606, ¿no? Qué casualidad, en este momento aparece gente como Gregorio Fernández, luego tenemos los Cervantes. Y todo Velázquez esto. también estuvo. Entonces toda esta cosa que nos ha dado una historia, a lo mejor
las imágenes de Gregorio Fernández del Altar de la Veracruz, a lo mejor está Es en gracias a Madrid. don Rodrigo Calderón. Exactamente, no, Sí, es sí. cierto. No, o sea, yo creo Sí. que Valladolid, una cosa es saber cómo era la vida, que tampoco podemos analizar desde el prisma actual, Desde pero luego. saber que gracias a eso la ciudad Cogió mucho auge, mucha importancia. y ha tenido esto. Creo que para la Semana Santa creo que es importante que fue importante ese hecho. Ya habéis visto, queridos amigos oyentes, que no solo hablamos de Semana Santa, sino de historia. Aquí podéis... Pero porque nos toca a veces, sabéis que Calderones es un convento que está cerrado mucho tiempo y entonces cada vez que entra alguien te toca explicar, y entonces tienes que leer algo para no contar muchas mentiras. Vosotros os encargáis de abrir Sí. el templo. ¿Hay culto en el templo, en las Calderonas? Para la gente que no lo sepa. Bueno, Desde el COVID, no. Desde el COVID no. Estuvimos, ¿cuánto tiempo? Dos años que las monjas con mucho temor al COVID, y a esto se ha añadido la falta de sacerdotes. Tenemos culto, o sea, los cultos propios de la cofradía, pero la misa dominical que teníamos ahora no. Sigue, supongo, en el convento la copia de la Sábana Santa. Ahí está. Sí. Sí. Otra cosa divertida, porque también fue la copia. Sabéis que, bueno, el duque de Lerma, luego cuando le quitamos se puso ahí el duque de Olivares, conde duque de Olivares después, y fue el propietario de un convento suyo, la copia del sudario, ¿no? Se tiene que estar retorciendo, que esté ahora en casa del enemigo, pero bueno. Sí, bueno, eso tiene una cosa, es curioso porque es una copia milagrosa por contacto, ¿no? Todas estas cosas, cada uno es muy libre de interpretar lo que quiera. de interpretar lo que quiera, pero hay veces que entra gente como para observar y tal, y otras que entran, ¿cómo se llaman estos? Que son más esotéricos y tal, a ver, ¿no? De hecho, hay un agujerito y que alguien, creo que, según me decían, que se había llevado un trocito. hace Un muchos trocito. años. La copia estaba en las lauras, cuando se hacía la romería. Históricamente era una... Por cierto, una fiesta muy bonita Una que se ha fiesta, perdido sí. en Valladolid, que es una lástima, Sí. porque la fiesta del sudario, aquella Sí. la romería, aquella era una fiesta muy importante en Valladolid en aquellos años. Oye, ¿cómo lleváis vosotros la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado? Como hemos aclarado al principio, que sois la base, el fundamento de la fe cristiana en la resurrección de Cristo, permitidme esa expresión, portadores, representantes de lo más importante en la vida de un cristiano. Y además cerrar la Semana Santa de Valladolid junto con los hermanos cofrades del Santo Sepulcro. Óscar. Es una responsabilidad enorme, ¿eh? Es decir, sí, oye, yo es una represento a Cristo responsabilidad. resucitado, mi cofradía. Sí, pues no sé, es que fue una... no sé cómo explicártelo, la verdad, es que no... Las cofradías tienen parece que se centran en un momento determinado de la pasión, ¿no? Tienes el descendimiento, tienes la exaltación de la cruz, tienes la cena, y esto es la base, esto es el significado que da El sentido de la vida del cristiano. para todo lo demás. Entonces, pues no sé, pero es que no lo llevo de ninguna manera. Sí, yo creo que tampoco hay que explicar nada a nadie. Cualquiera forma parte de esto, tanto en esta cofradía como en otras, por el sentimiento que tienen. Y yo creo que tampoco hace falta explicar nada a nadie, o sea, más que, no sé, como... Bueno, es inexplicable, como la resurrección muchas veces para muchos de los mortales es inexplicable, pero bueno, que ahí está, efectivamente, eso es. ¿eh? Sí. No, lo que decíamos antes, lo que decía Jordi, ¿no? Que a lo mejor si no hubiese habido resurrección no estaríamos celebrando nunca jamás la Semana Santa. Quiere decir que sin O cruz sea, no hay- vana es nuestra fe, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? Sin cruz no hay resurrección y todos tenemos que pasar por la cruz para llegar a la En eso, gloria, ¿no? en eso también está bien que el complemento perfecto que tenemos, porque lógicamente es nuestra fe, la de todos los creyentes, ¿no? Y al final es la vida de cada uno también, Sí, que todos pero- tenemos nuestra cruz y todos tenemos nuestra... El hecho de tener una virgen de alegría, porque nuestra religión, al fin y al cabo, es eso. La alegría y la vida. Sí, ¿no? Hoy hace poco en un programa de radio a un historiador argentino que hablaba y decía que
que el cristianismo tuvo tanta aceptación fue creciendo tanto en América, porque ellos están acostumbrados pues a los sacrificios humanos y tal, y cuando llegaban los primeros frailes y monjes decían, no, que mi Dios es vida, o sea, no quiere, y es una de las cosas que siempre decimos muchas veces, no quiere que suframos, o sea, podemos hacer nuestra penitencia cuando las cosas, pero tampoco tenemos que, o sea, que es alegría, que esto es claro, alegría. porque si no, y entonces por eso está San Pedro también, ¿no? Porque esa es la parte más humana, como habías comentado antes, ¿no? Entonces, mírate, corto la oreja, te niego 3 veces. Yo se lo escribía una vez en un artículo, vamos, en la revista, y le decía, negar a Jesús no es portarse rematadamente mal, no es hacer barbaridades, no es hacer... No, es a veces un niño cuando no quieres dejar el sacapuntas, los mayores hacemos otras cosas peores, ¿no? Sí, y tal, pero cuando te das cuenta que no has hecho algo, que no has ayudado, que tal, y entonces es el buscar primero el arrepentimiento, buscar esa penitencia, que no todo es gratis, o sea, aquí, ¿no? Pero buscar la penitencia, y les decía, luego te vas, entras en la iglesia, miras a San Pedro, miras a tu Cristo, miras a tu Ángel, con los abiertos. ¿Qué más quieres? Saberse perdonado, ¿no? Porque luego está el pasaje, por ejemplo, de después de la resurrección, cuando están pescando y le pregunta por 3 veces Cristo a Pedro, ¿me amas? ¿No? Ese volver atrás, el recordar él su fallo y se pone triste. Otras tres veces te lo pregunto, ¿no? Claro, sí. Y el derrumbarse, ¿no? Ante él y decir, pues aquí estoy, sabes que te quiero. Tú sabes que correcto, es así. Entonces yo creo que es lo más, pero quizás en eso somos afortunados, ¿no? Creo que mi Cristo es el mismo Cristo que la columna, que todos y mi Virgen es la misma Virgen. Yo creo que eso es importante, que en eso las cofradías a lo mejor nos lo teníamos que hacer mirar un poquito, ¿no? Tenemos que hacer un poco. Hay veces que nos miramos mucho el ombligo. Sigue siendo el mismo Jesús. Y sigue siendo el mismo porque Jesús. Está en la correcto, cena, en el ¿no? huerto, en la cruz y resucitado. Claro. Igual que las personas pasamos por distintos momentos de la vida, serás en un momento eres tal, y en otro momento eres cual, y en otro momento... Y así es la vida de Jesús y es la vida de la Virgen, ¿no? Una pregunta respecto a la procesión, porque a mí me sigue emocionando, y ahora cuando hablemos de esta procesión o de este encuentro del Domingo de Resurrección hablaremos de las vivencias y de las emociones vuestras. Pero a mí me emociona sobremanera cuando estamos en la Plaza Mayor, en el encuentro del sepulcro vacío, la Virgen de la Alegría y Jesús resucitado, cuando sueltan las palomas y suena el aleluya de Händel, a mí me emociona. No sé si es por lo que estábamos diciendo de que es la base de nuestra fe, pero me sigue sobrecogiendo ese momento. Y a lo que iba, porque lo vamos a hablar de emociones. Eso de las palomas, que a los niños les encanta porque es divertido. Y a los mayores. ¿Cómo lo organizáis? ¿Quién lo organiza? ¿Las 2 cofradías, la diócesis, el ayuntamiento? ¿Cómo es ese proceso? Eso, las palomas... las palomas... de Campo Grande, ¿no? Se van cogiendo durante el año. No, vais a soltar un pavo real en vez de una paloma. A ver qué tal vuela. Las palomas se contratan, digamos, ¿no? O sea, es por parte de la Junta de Cofradías. Sí que es verdad que un año me acuerdo que, claro, como vienen los gastos en la partida, palomas del Domingo de Resurrección, palomas del Domingo de Resurrección. Una cosa bonita sería llevar ahí un coro que interpretase ese día también, ¿no? Sí, como lo estuvimos pensando, yo además me dedico a cosas de música y tal, pero... un domingo de resurrección, engañar, me refiero, o sea, conseguir, ahora es mucho más complicado. Oye, el coro, yo lanzo ahí una idea al coro municipal de la banda de música que les vamos a tener dentro de poco en nuestro programa, se lo podíamos preguntar. El coro de música municipal, yo creo que estarían abiertos a esto, siempre y cuando el ayuntamiento acceda, porque supongo que depende del ayuntamiento. Al igual que también el Gloria al Hijo de David del Domingo de Ramos. Efectivamente. Eso sea de paso. Cosas bonitas a recuperar. Sí. Porque la cinta ya se va rayando. Sí, pero tampoco se pone. Es un sonido antañón que... Sí, ¿verdad? Pero tampoco se pone. Sí, nosotros lo ponemos en nuestro programa todos los domingos de Ramos que hacemos programa, le ponemos en nuestro programa. Hablando de emociones,
y de vivencias. Contadnos ese momento íntimo vuestro que queráis compartir con toda la audiencia, que os haya emocionado, que os haya tocado el corazón ¿cómo no voy a ser cofrade si a mí, yo viendo a nuestro Padre Jesús resucitado, a las lágrimas de San Pedro, cómo no voy a ser cofrade? Que me emociona. Compartidlo con toda la audiencia, por favor. Óscar. El domingo de resurrección, la salida desde Calderonas es impresionante. A mí me gusta mucho. La salida, el domingo de resurrección con el paso del Cristo. Y con el paso de San Pedro, el miércoles, el acto que hacemos con la pasión, con el Cristo del Perdón, a mí me gusta mucho también. Son dos momentos, igual que de los que más me gustan dentro de lo que es la cosa religiosa. La liturgia, digamos, de la procesión. La cosa religiosa. Luego, otros momentos dentro de esa semana, pues como te he dicho, a la hora de trabajar, nosotros cerramos, llegamos el viernes cuando acabamos la procesión, y ya se encarga Jordi de recordarnos que esto no ha acabado y que todavía nos quedan unas cuantas cosas por hacer, y que al día siguiente pues hay que cambiar esos hachones por las cruces con el banderín. Cambiar los crespones negros por la bandera de España en las banderas y en los guiones, y ver a la gente, cuando vas a ver la iglesia, ver a la gente que ya está esperando para eso, para ponerse a trabajar y demás, la verdad que anima mucho. La verdad que es donde ves, pues mira, aquí está la gente después de la procesión de ayer a dar el curro para la de mañana. Este año dormimos una hora menos, que lo sepáis. Sí, o sea, otra desgracia. Nos va a costar, ¿eh? Nos vamos haciendo mayores y se va Vigilia costando. Y luego madruga. No os vayáis a casa. Dormís al lado de don Rodrigo Calderón y estáis ahí. No, por Dios. Ahí tenemos alguna anécdota un poco... Bueno, cuenta la anécdota, por favor, Jordi, cuéntala. Que para eso estamos. Es que vamos a quedar... Bueno, mira... si quieres, pero... No, sí, no pasa nada, porque, bueno... nosotros, sabéis que si entras en la iglesia, a la derecha, el edificio que hay, las aldabas, la casa de las aldabas. Las tribunas que hay ahí eran donde escuchaba misa doña Inés, la mujer. El cuarto que tenemos es el acceso a lo que era la casa antigua. Y ahora se ha perdido ese confesionario que había, pero hay dos confesionarios, esos son todos de la época de la fundación, de 1600. Qué bueno. Y bueno, ese se perdió por las termitas al final, durante la pandemia. Pero sí se tuvo que quitar. Pero ese tenía entonces un agujerito, igual que eso se ve en el de las monjas. Abres y tiene una reja donde se confiesan ellas en la clausura y el cura en el confesionario. Pues ahí era lo mismo para la casa de don Ricardo, ¿vale? De don Ricardo, de Calderón. Don Rodrigo. De don Rodrigo. Bueno, nosotros cuando acabamos, ya sabéis cómo son acabar una procesión, la gente y tal, pero los que ya llevamos entre años y ya muchas horas, pues queremos salir, ¿no? Pero bueno, al final consigues que se vayan y siempre nos quedamos dos. Entonces llegas, cierras la puerta y entonces las llaves se dejan en el altar a las monjas. Y bueno, pues habíamos cerrado, iba con Chechu, con el vicepresidente, este chico grandote, alto y tal. Y todo ya, bastantes luces apagadas, y de pronto se oyó un tirón de cadena. Y nos paramos y me dice, ¿lo has oído? Y digo, sí. Y entonces echa a andar y se va al confesionario, porque venía de allí, del confesionario de Rodrigo Calderón. Claro, yo como es alto me puse detrás. Por si acaso. Por si acaso. Oye, que yo no es que crean estas cosas, pero que en ese momento dice... Apareció don Rodrigo. No apareció, porque si no sé lo que es. No, pero siempre... Bueno, ahora la anécdota la contamos y a los chicos mirando así. No, que así se van antes todos para poder cerrar, ¿no? Oye, que viene el tío de las cadenas, ¿no? Ahora tienes que poner en postproducción después un sonido de cadena. ¿no? Sí, no, lo tengo, ya lo estoy pensando. Pero eso... Oye, pero esa es la anécdota, pero tu vivencia, tu emoción también, que quieras compartir con todos nosotros. Mira, yo creo que todos, como decía Óscar, pones dos así, ¿no? Pero todos tenemos un montón de cosas, ¿no? que nos llama. Como decía Óscar, la salida del Cristo. Pero ¿sabes por qué? Porque sobre todo todos cuando vemos ahí nuestra imagen a la calle es una cosa
grandiosa, es mágica, porque todo lo que hemos estado haciendo, el trabajo, no me refiero a los directivos, al trabajo desde el que lleva el hachón, a todo eso estamos consiguiéndolo, ¿no? Y después de una semana que ya vamos echando cansancio encima y tal, y de pronto suenan las monjas dando las campanas, bueno, ahora dan al botón, ¿no? Pero las campanas y tal, y ves el Cristo nuestro que es... Perdona que te interrumpa, yo que veía a las monjas subidas arriba, volteando las campanas, pero no, esa es un botoncito. Ahora dan el botón, pero las campanas... Salís prontito. Sales pronto a las Claro. 10:30 y... todo así, porque hasta entonces la única preocupación ha sido que no nos mojen mucho la calle, porque se nos ponen hábitos perdidos. No, pero bueno, entonces esa salida, como dice Óscar, es bonita, porque es como el reconfortarte de todo lo que has pasado, ¿no? Y por decir cosas distintas, pues, mira, yo el miércoles santo yo voy cantando en el coro, y entonces, bueno, es una procesión que para la cofradía tiene mucho... Bueno, gusta mucho, ¿no? Porque es realmente la esencia de la parte de San Pedro, ¿no? Y cuando llegamos a Calderonas, entra el paso, y detrás del paso la presencia del sacerdote, don Pater Andrés, y detrás entra el coro. Y solo está iluminado el cuadro del altar, que es una ascensión. Y entonces nosotros te quitas la capucha, por fin puedes oír, porque no oyes, a veces desafinamos. Te quitas la capucha y vamos cantando una Salve Regina. Entonces la iglesia vacía, Salve Regina, tú cantando, que suena como aquello es, y solo oyes los avisos que se van dando el paso, porque entra muy justo entre los bancos, y solo estás oyendo eso, muy despacito, y de pronto empiezas a oír los pasos de la gente que entra, y en un silencio. Es espectacular, sí. Es espectacular la iglesia. Eso es muy bonito. A mí me resulta... porque además llegas ya a casa, que ya... Y luego otra cosa, por ejemplo, me gusta mucho la vigilia pascual. Nosotros en la vigilia pascual tenemos adornado al Cristo y en el Gloria sale al centro del crucero y a mí me toca ayudar en el altar y acabo con el brazo ya de las campanillas. Pero el ver a tu Cristo ahí es maravilloso. Y luego llega un momento en que hay que darse la paz y yo siempre cojo y me bajo a darle un abrazo a todos. A todos, ¿no? Sí, ese momento es muy bonito. En los programas nuestros también nos gusta preguntaros por esos momentos íntimos de la cofradía que son desconocidos, pero que solo sois vosotros los testigos. Pero a la gente, las cofradías que nos lo cuentan, luego los oyentes les encanta. Contadnos algún momento ese íntimo que es solo vuestro, que aunque no podamos verlo porque es solo vuestro, pero queremos saberlo. Como por ejemplo por lo que estabas diciendo. Por ejemplo, perdón. No, con lo que estabas diciendo del Regina Coeli, los pasos sí. En silencio de la gente que entra. Pues así no sé. No sé, hay cosas. Nosotros en la iglesia siempre se abre, pocas cosas son cerradas, me refiero, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay bueno, cada año situaciones. Pues te van llamando. Mira, es bonito ver a los niños el Domingo de Ramos. Y bueno, pues cómo vamos educando, cómo nos vamos. Ya la gente sabe que entra y se tiene que sentar. Entonces, pues un año coge el micrófono, claro, entonces tienes que decirles que hay más procesiones, ¿no? Y que hay cosas que hacer. Ya sabéis que los niños van a lo que haga falta. Sí, eso apunta. Y no se cansan. Y acaba la procesión y ahí en Teresa Gil, que es peatonal, corren todo lo que haga falta, pero el Domingo de Ramos, el lunes, el martes, el Viernes Santo, da igual, que los que se cansan son los padres para traer a los niños, pero bueno. Entonces se sientan y yo un día estaba muerto, o sea, había habido cambio de hora también, y agarré el micrófono y acabé sentándome en las escaleras. Y entonces de pronto empiezan algunos papás a hacer unas voces, digo, que estoy hablando con los niños, pero claro, o sea, que no es una cosa.
creo que lo importante es, en esto quiero decir que lo que intentamos es que sea cercano. Sí. Nosotros una cofradía así creo que es fundamental. Lo que decía Óscar del sábado santo por la mañana, el sábado es alucinante el ver cómo que tú llegas muerto. Hemos bajado el San Pedro el viernes, hemos subido el Cristo, hemos quitado las flores y tal, y estás así, dices, por Dios, es que ya, y va a venir el florista y tal, y cuando vas ahí, tú, muerto, tienes no sé cuántos críos, chicos, preparados ahí, vamos, Jordi, ¿qué hay que hacer? Vamos, y ves que les dejas ahí, pones un banco para que no entre la gente, porque si no se te meten por todas partes y tal, y chicos arriba, chicos abajo. Es muy bonito ver que tus críos... Es hacer cofradías, hacer hermandad, Claro. y acuérdate, cuando eras pequeño tú también harías lo mismo, y, Sí. y al final esto es una tradición. Pues el año pasado, todos estos que eran niños hace 10 años, ahora tienen 18 o 20 años. Y el año lo han pasado vivido. fue una barbaridad su participación, todo. Yo cuando hice la carta a la cofradía, y les hice un guiño, porque me parece que es un trabajo maravilloso de el que hacen, ¿no? Yo siempre digo que los niños pequeños son nuestro ejemplo, porque no tienen vergüenza. Y ellos salen y van tan guapos con su hábito y con su Cristo, con su Virgen. Me hace una de las cosas que llegó, ¿te acuerdas cuando mi sobrina Sara era pequeñaja y hablaba con media lengua, con 5 años, y decían, ¿de qué cofradía eres? Y decía, era Rechuchitano, así, ¿no? Y con nuestro amigo Raúl, Sí. le dice, ya se partía al oírla hablar, y entonces estaba un día desde otra cofradía y con otro de otra cofradía, no me acuerdo quién era y tal, mira lo que dice, Sara, ¿de qué cofradía eres? Y entonces yo le había dicho, mira Sara, cuando alguien te pregunte de qué cofradía eres, vas y le dices, de la mejor, del resucitado. Y entonces en vez de soltar del resucitado, dijo, de la mejor, del resucitado. Y entonces se vuelve el otro y me dice, joder, tío, ¿cómo lo enseña, no? Y le digo, no, la niña tiene razón, es la mejor. Digo, pero igual que para ti, la mejor es la tuya, claro. ¿no? Sí. Luego lo que decíamos, el Cristo es el mismo y tal, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que es bonito trabajar con O sea, con que eso. tenéis cantera, entonces. Muchos Yo niños. creo que sí. Sí. Que Niños, adolescentes, jóvenes. Esa es la Sí. clave, ¿no? Es la clave. Hay bastantes adolescentes ahora, sí. Ya sé. Ahora el trabajo es... Cuando Hay ves mucho niños, trabajo. cuando ves juventud, Conseguir, cuando ves alegría, cuando ves que hay vida, pues eso al final hace tener una esperanza en el futuro grande, y eso al final redunda en que la Semana Santa de Valladolid está viva. Y Nos gustaría que fueran creciendo más rápido para que ocuparan nuestros puestos y no solo llegáramos ya con el hábito debajo del brazo. No, que descansar. Todo llegará. Todo llegará. Todo llegará, seguro que todo llegará. ¿Os habéis planteado la posibilidad, algún año de esto, si lo tenéis en mente, de completar el paso de las lágrimas de San Pedro como al principio, con alguna imagen de algún eceomo, para completar de alguna manera la escena? Hay un problema. Una cosa es montar una escena, pero lógicamente la talla de San Pedro es una talla, como decíais, es espectacular, ¿no? No es tan fácil encontrar algo similar de la época, ni mucho menos. Y luego, mirad, yo creo que es complicado tener devoción a un santo. Y creo que vamos consiguiéndolo. Y para nosotros es importante no voy a decir que más importante que un Cristo, ni mucho menos, pero es importante que darle el valor que tiene. Hoy por hoy mezclar cosas estuvieron bien antes, pero porque gracias a eso estamos, ¿no? Todo lo que se ha hecho antes. Pero yo creo que hoy por hoy la imagen tiene bastante valor, y no me refiero a artístico, porque para nosotros el valor artístico es más que relativo. O sea, nos gusta que sean imágenes bonitas y tal, pero para nosotros lo bonito de una imagen es lo que te transmite, lo que nos transmite y lo que nos representa. Claro. Entonces, hoy por hoy, de hecho, antes salíamos con una encina detrás, y se quitó la encina para proteger la imagen y para darle todavía más realce a la... Y luego también que el sentido de la procesión, al hacer el arrepentimiento, pues, esa imagen tiene que estar sola. Yo creo, vamos, también un poco en el sentido de soledad, de abandono, Sí, pero bueno, el incorporar la imagen de, como salía por ejemplo del Eceomo de Alonso de los Ríos,
al fin y al cabo lo que haces es una escena alegórica, ¿no? Sí. Porque Quizás más a lo mejor para el Viernes Santo. A lo mejor. Cuando llora San Pedro no está Cristo presente. Claro. Por eso de alguna manera es una alegoría, ¿no? Pero De bueno, hecho, el año que nos tocó el cartel, era el año, bueno, el montaje del pregón, Sí. era con esto, estaba ese Cristo, un sayón o 2 sayones sí, que tampoco que no pegaban pintaba mucho. sí. Un año de desgracia porque el montaje no se pudo conservar, porque fue el año que falleció Miguel Delibes y al día siguiente había el funeral en la catedral. Entonces, pero bueno, como un montaje así, bien, como un recordatorio. Sí. Pero por lo demás no nos hemos planteado. No. Así, bueno, hay veces que sí que se habla del gallo. Bueno, pues queridos amigos y hermanos de nuestro Padre Jesús resucitado, que muchísimas gracias por compartir este rato de Radio Cofrade con nosotros. Es un placer recibiros en los micrófonos de este programa de Hermanos Cofrades, que ha sido un lujo, un verdadero placer. Un placer el nuestro. Pues sí. ¿Eh? La verdad que Y antes de que os vayáis, nos vais a permitir que os hagamos entregas de este diploma, para que lo coloquéis donde queráis en vuestra sede, de este diploma, entre comillas, agradeciéndoos vuestra visita a los estudios centrales Prado del Rey. de los Pues estudios muchas centrales de Hermanos Pues sí. Cofrades aquí en el Hotel Mozart, no solo por venir, sino por la labor que hacéis con vuestra cofradía, con vuestra hermandad y sobre todo también por la Semana Santa de Valladolid. Muchísimas gracias y nos vemos en las procesiones. Muchas gracias a vosotros Sí, también, gracias a ha sido un dato agradable y sobre todo hay una cosa importante y es que cuando nos gusta esto y queremos hablar, tenemos que ir con quien hay que hablar, ¿no? Entonces tú tienes que hablar con la gente que es cofrade, ¿no? Y en eso pues os agradecemos también la labor que hacéis por eso y bueno, pues que tenéis calderonas abiertas en la cofradía para todo lo que os haga falta. Muchas gracias. O sea, Para el huevo de Pascua. Bueno, el huevo de Pascua, esto también puede ser, ¿no? ¿Quién dice que no? Da gusto con gente como todas las cofradías. porque La verdad al es verdad, final, es verdad, es verdad. Cuando hablas con toda la gente cofrade de Valladolid es un gusto y una satisfacción, porque al final todos remamos en la misma dirección y lo que nos mueve es la pasión por la Semana Santa. y descubres a gente tan maja, tan maravillosa como Pero es vosotros. que, como yo siempre digo, es que verdad. las 20 cofradías está llena de gente así. Sí, sí, Y es solamente un hay placer. que rascar para descubrirlas. Y el- Pero y el- es que también es verdad que nos va en ello el sueldo, ¿no? Cobramos Claro, todos... bueno, yo creo que cobro el doble que otros Cobras el presidentes. doble, ¿no? o que mis directivos fijos, o sea... no, yo- vamos a ver, esto es lo que... yo no cobro nada y él nada de nada. ¿No cobran nada? Ah, ya, vale. Cobra el doble que yo. Aquí, No, aquí cobramos un montón. Vosotros un también, montón. ¿no? Cobramos, No, pero es eso, yo creo que en el fondo nos gusta, queremos hacer ese trabajo, nos equivocaremos 1000 veces, Seguramente. Pedimos pero perdón por ello. lo que importa es ver la parte Positivo. positiva y que al final nos tenemos que ayudar, porque Exactamente. lo que decíamos, ¿no? Pues, Sí, sí. en vez de tanto, pues cada uno Si tenemos en nuestras Valladolid cosas. los vallisoletanos cofrades no defendemos nuestra Semana Santa, ¿Quién lo va a mal hacer? asunto. Por Mal eso asunto. digo siempre que somos cofrades de Valladolid, más allá de las lógicas devociones cada uno de nuestros Exactamente. titulares, pero hombre, hay que recuperar un poco el orgullo de ser cofrades de Corazoncito Valladolid. dividido, dos partes, cofradía, Semana Santa. Fíjate que nosotros llevamos ya hablando 4 años con las distintas cofradías y siempre digo lo mismo, pero es que yo me siento parte, un trocito de cada una de las cofradías con las que hemos hablado y eso es de agradecer porque por el buen trato que nos dispensáis, por la acogida que tenéis con nosotros, así que muchísimas gracias. Bueno, de todo todo eso es por corazón. vuestra culpa, porque también nos hacéis... Lo hacemos nos fácil, encontramos como... lo hacemos fácil. y- Hombre, eso es una buena Muchas gracias. a vosotros. Nos vemos en las procesiones, nos vemos en las calderonas. Que no despierte don Rodrigo Calderón, Que no despierte. nos dé sustos Uno con las cadenas esas. y por favor no nos cerréis las puertas del cielo. Tienen que estar abiertas. Muchísimas gracias.
Qué bien huele a incienso y a romero, qué bien suena la gloria, qué bien vestido viene Crucito como siempre, qué elegante, por favor. Es tiempo de incienso y romero con Miguel Ángel Alonso. Me vais a permitir que rememore a mi manera aquel debut de nuestros hermanos del Resucitado, como familiarmente les conocemos, en la Semana Santa de Valladolid, debut que coincidió con la primera procesión del encuentro de Jesús resucitado con la Virgen de la Alegría. Amanece el domingo de Resurrección, un domingo siempre alegre y jubiloso, en el que se celebra nada menos que la esencia de nuestras creencias religiosas, la resurrección del Señor. Y si el domingo anterior eran los niños los protagonistas, hoy lo son, de manera especial, sus hermanos un poco más mayores, esto es, la juventud de las cofradías vallisoletanas, las que toman el relevo. Se abrían entonces las puertas de Santiago y nuestros hermanos, con su túnica blanca y muceta roja, acompañados por hermanos de otras cofradías vallisoletanas, se iniciaban por vez primera en esta andadura procesional, comenzando así a dar testimonio de fe por las calles. Era el comienzo de una procesión, realmente la procesión que faltaba para finalizar de la mejor manera la Semana Santa de Valladolid. En una escueta reseña de 2 párrafos, el programa de Semana Santa daba cuenta de ello. A las 13 horas saldrá de la iglesia de Santiago la procesión de la Santísima Resurrección y de la Virgen de la Alegría, con los pasos el Señor resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, sin más. Realmente en nuestra ciudad a veces somos demasiado parcos en palabras. Pero para salir en procesión los nuevos cofrades necesitaban, además de su hábito, una imagen a la que alumbrar y dar culto. La encontraron precisamente en su sede de la iglesia de Santiago, una talla de autor anónimo del siglo XVI de muy buena factura, a juicio de los entendidos, que para la ocasión, cito textualmente, fue primorosamente restaurada en el taller estudio de Jesús Mier, para posteriormente ser bendecida, o tal vez deberíamos decir rebendecida, perdón por el vocablo, en la tarde del Domingo de Ramos por el arzobispo de la diócesis. Y como no puede haber encuentro sin la Madre, al mismo tiempo y desde el Colegio de San José, o de la propia iglesia de Santiago, según otro diario del momento, partía la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, que acompañada por distintas representaciones de cofradías alumbraban una nueva imagen en nuestras procesiones. La Virgen de la Alegría, que realmente es una Virgen de las Candelas realizada por Gregorio Fernández, venerada en la iglesia de San Lorenzo, a la que para la ocasión se le retiraba el niño Jesús que amorosamente portaba en sus brazos. Y en la Plaza Mayor, ambas imágenes se encontraban en una calle de la amargura tan distinta de aquella dramática del Martes Santo. Una calle hoy alegre y bulliciosa en la que la Madre, henchida de alegría, se encontraba con su divino Hijo, liberado ya de las ataduras del sepulcro. En el momento del emotivo encuentro, una bandada de palomas coronaba la escena por encima de las mantillas de las hermanas, mantillas enlutadas hasta el día anterior y que hoy cobraban una blancura inusitada. Aquella primera procesión finalizó en Santiago, donde tuvo lugar la ceremonia del besapié a Jesús resucitado. La nueva procesión cerraba brillantemente la Semana Santa, dando paso a la Pascua Florida, con la pequeña feria instalada en las Moreras y la romería del Sudario, mientras la pantalla del Cine Rossi estrenaba Ama Rosa con Imperio Argentina, y en el Zorrilla la compañía de Zori Santos y Codeso ponía la nota humorística con su comedia. Al día siguiente comenzaría la 5ª Semana Internacional de Cine Religioso y Valores Humanos, hoy llamada Seminci. Y desde esta perspectiva histórica, otro día hablaremos de cómo nuestros hermanos comenzaron a participar en las procesiones del resto de Semana Santa y del paso de las lágrimas de San Pedro y su intrincada historia. Sirva para concluir estos versos de Lope de Vega, dedicados precisamente a las lágrimas de San Pedro. Pedro a Dios, hombre y vida y alma entrega, que le juró por rey como vasallo, pero llegó de la sentencia al fallo, y olvidado de Dios al hombre niega. Mírale Dios y alumbra el alma ciega, madruga Pedro en escuchando el gallo, donde de hablar los ojos vino un callo, que por el rostro hasta la boca llega.
Valladolid, 17 de abril de 1960, solemnidad de la Resurrección del Señor. Laus Leo. Muy bien, muchas gracias, hermano y amigo Crucito. ¿Qué va a ser de ti esta semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vamos a encontrar? Pues apurando ya las últimas jornadas e intentando asistir a todos aquellos actos que me sean posibles. Pues la Cuaresma es un tiempo intenso en todos los aspectos que merece la pena recorrer paso a paso. Los viernes, como siempre, potaje de Cuaresma, que sí. Potaje de Cuaresma, hombre, por favor. Siempre. Y vigilia y ayuno. Eso es sagrado. Nada de carne, nada de... Nada de carne, Ni de vicios, de, ni vicios. de orujo, no, nada. Pues cierto, aquí en el Mozart, para todos los oyentes que nos escucháis, por la mañana en la cafetería nos ponen un vinito y luego un potajito de garbanzos riquísimo. Sí. Sopa de ajo y garbancitos, morrito muy rico, pero sobre todo... Morro no pongas, Dani, ya sabes que los viernes de Cuaresma no se puede poner morro, Un pescadito. Doy fe de ello. pero el potaje está muy rico. Doy fe de ello. Muchas gracias, Miguel Ángel, hasta la próxima semana. Hasta luego. Roberto Alonso, hermano mayor, que para rematar con la cofradía invitada hoy, sé que nos tienes también preparados unos versos para emular a nuestro amigo Miguel Ángel. Versos humildes y sencillos dedicados a la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado. Ahí van. Virgen de la felicidad, María Santísima de la alegría, Madre de la esperanza que nos acompañas en nuestro día a día. Pedro, el amigo que te ofendió en demasía, apóstol tuyo al que perdonaste sus errores y caídas. Cristo resucitado en el día de Pascua Florida, Padre nuestro y Cristo de la vida. Muy bien, Roberto, muchas gracias. ¿Y tú en qué ambientes te vas a mover estos próximos días? Pues, ¿qué decirte? Pues en mis hermandades, cofradías, visitando amigos, hermanos y, bueno, pues rezando un poquito. ¿Qué vamos a hacer? De devociones. Para el viernes que viene, Roberto, hablamos con la última cofradía después de 4 años. Ya hemos acabado el viernes que viene con todas las cofradías, el año que viene ya veremos, pero tenemos un... Pues cerramos el kiosco, Raúl. No, yo creo que nuestros oyentes demandan que sigamos. Así Hombre, que que si nada. no cobro. Ya. No vas a cobrar nunca. No vas a cobrar nunca. Tenemos ahí la cláusula de rescisión, la tienes muy alta y no hay nadie que... Que pagues el sueldo. Vaya, por Dios. Bueno, que cuéntanos de qué cofradía vamos a hablar, aunque yo creo que todo lo... Bueno, todo pues lo- hablaremos con la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli. Y la sorpresa para el año que viene, pues la dejaremos, no desvelaremos nada, dejaremos esa intriga para que así nuestros amigos estén atentos a ver por dónde va el derrotero de este programa. Sí, para que nos sigan escuchando, ¿eh? Roberto Alonso, hermano mayor, muchísimas gracias y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Pues para terminar, queridos amigos, os vamos a recordar, aunque seamos muy pesados, las maneras que podéis contactar con nosotros, ya sabéis, a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter, llamado ahora X, Instagram, buscáis Hermanos Cofrades y nos encontráis. Dais me gusta y que, bueno, pues nos hace mucha ilusión ver que cada vez hay más seguidores, que además, por cierto, tenemos muchos. También nos podéis mandar vuestros mensajes a nuestra dirección de correo, que es hermanoscofradesvalladolid@gmail.com, y ahí todos los que queráis mandarnos vuestros audios de voz, vuestros archivos de audio, y luego para cuando sea poder incluiros en nuestro programa, pues ahí vais a tener cabida.
Bueno, pues queridos amigos oyentes, en esta sección de comentarios y testimonio que nos hacéis llegar y que destacamos al final de cada programa, queremos comentaros lo que nos ha dicho Aurora, la esposa de Ángel María de Pablos, en relación al homenaje, al programa homenaje que le rendimos en el miércoles de ceniza. Nos dice así Aurora: estuve toda la tarde llorando porque escuché el programa homenaje a Ángel. Me ha encantado y me ha impresionado. Me emocionó mucho volver a escuchar a Ángel. Enhorabuena. Bueno, pues eso nos cuenta Aurora y nada, muchísimas gracias a Aurora y a toda la familia, y también muchas gracias a Luismi, que nos hizo llegar también su agradecimiento después de haber participado en nuestro programa. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid, que es un placer hacer radio cofrade para todos vosotros. Como siempre es un lujo y un privilegio. Gracias por escucharnos y por aguantarnos. Os hablaron hermanos cofrades.